Más que estética, segunda sesión de Un verano sin filtro, de la mano de doña Sonia Díaz, nuestra querida doctora. Buenos días, Sonia. Buenos días, Diego. Nuevamente la segunda parte. Segunda entrega. Segunda entrega, exactamente. Un verano sin filtros, pero con crema, con mucha crema solar. Sin filtros porque no nos vamos a guardar absolutamente nada y lo vamos a contar todo, y en esta ocasión sobre las cirugías corporales más demandadas en Clínica SICA y en todas partes de España. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de una detrás de la otra, pero la operación bikini ya estamos llegando fuera de plazo, ¿no? Pues ya estamos en julio, ya la gente tiene el bikini puesto de hace algunas semanas. Exacto. Bueno, bikini. Hoy amaneció con un fresquito ahí, que yo amaneció con el cuerpo helado, pero no, sí. He tenido que salir, digo, hace sol, no, hace airito fresco, es verdad que hace airito fresco. Y se agradece. Exacto. Se agradece. Yo no sé si yo prefiero un poquito de fresquito en estos días de calor. Sí, bueno, nos han dado tregua este finde, y la verdad es que ha sido maravilloso disfrutar del sol, de la playita, y la gente ahora mismo pues está buscando resultados quizás rápidos, ¿no? Al ver cuerpos tan perfectos en las redes sociales, quieren cosas rápidas, y es una de las cosas más difíciles de poder hacer entender en consulta, de que resultados rápidos e inmediatos no existen sin un sacrificio y sobre todo sin comprender qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Bueno, por resultados rápidos empezamos por la lipo HD o la liposucción convencional, que hay ahí también alguna discrepancia, una utilidad para una cosa y para la otra, ¿no? No es lo mismo una lipo HD que una liposucción convencional. Exacto. La lipo o la lipoescultura en alta definición, o la high definition, que le llamamos muchos, es una de las cirugías, la número 1 a nivel todavía del mundo, que es la más demandada en tiempos de verano, en cualquier época del año, sobre todo para disimular algunos complejos, eliminar ese Michelin o esa grasita localizada, llámese empapada en brazos, cara interna de muslo. A eso es lo que llamamos siempre una lipo. High definition. No, una lipo pequeña es una extracción de esa zona o ese Michelin que tanto te molesta. Y una high definition, sacarte la grasa de un sitio localizado. Exactamente. Y sin embargo, lo que es la alta definición o la high definition, lo que vamos a es remodelar el cuerpo. Quitarla de un lado y ponerla en otro. Vamos a contornear, vamos a dar forma, pero para todo el mundo no es igual. O sea, tenemos que elegir al paciente. Un paciente que haya perdido 20, 30 kilos, en donde la piel está muy descolgada, por más que quieras calentar la piel con tecnología, aparatología, con protocolos, porque eso es lo que es la high definition. Tuve la suerte de formarme en Turquía y después en Barcelona, en la clínica Diagonal, justo con esta técnica, en donde no solamente es quitar grasa. No es así, no se trata de... A veces se banaliza. Me lo voy a quitar, me lo contorneo y me lo pongo acá. Suena así. Suena muy sencillo y una cosa muy, muy, muy delicada, que es una cirugía estética, pero es una cirugía estética que conlleva a riesgos y hay que ponerse en manos expertas, en donde hay que llegar a un buen diagnóstico, hay que personalizar el tratamiento, hay que saber el tipo de alimentación que tiene ese paciente y qué calidad después o qué cuidados tiene que tener. Teniendo claro eso, eres candidato, entre comillas. Otra cosa que vi también en Turquía, que allá se elimina la grasa en cantidades volumétricas, o sea, 6 litros, 7, 8, y tienen al paciente ingresado 3, 4 días para reponer volúmenes. Eso aquí en España son pocos los cirujanos que realizan eso. ¿No? Claro, es como cuando fue el boom del cabello. Habían, claro, negligencias, habían iatrogenias, habían lo que no se vieron. Y la verdad es que los que hacemos cirugía corporal somos muy conscientes de que primero es la salud, primero hay que conseguir un peso ideal al paciente, hay que valorar bien y hay que seleccionar al paciente ideal para una lipoescultura en alta definición. Entonces, el paciente que quiere una lipo, si eres tú, oyente, el que nos está escuchando, quieres una lipoescultura en alta definición, primero, no puedes tener un sobrepeso, un índice de masa corporal alto, en donde sean 6, 7 o 10 kilos que te sobren, porque eso no se va a quitar en una lipoescultura. Se puede contornear, se puede definir, se puede reducir un poco los volúmenes y dar una forma bonita. En gente que ya es fitness o que quiere marcar esas, en varones sobre todo, tengo muchos pacientes que me vienen para una marcación abdominal, el famoso six-pack, o que no tiene colita,
y quiere aprovechar la Colita es grasita, culito. el culito, aquel que no tiene culito, quiere aprovechar la grasa que se quita de la barriga para ponérsela en los glúteos, pues está muy bien también, porque es una de las técnicas, el Brazilian Butt Lift, que es el BBL, que es quitar la grasita, prepararla, porque no es quitarla y ponerla, hay que prepararla, hay que lavarla, ponerle antibiótico, o sea, todo es un protocolo, con lo cual esos procedimientos protocolizados hacen una cirugía segura para el paciente, segura para el cirujano, pero sobre todo yo creo que el resultado es mucho más bonito cuando cumplimos todas esas reglas o esas normas de seguridad y que no se hace en una consulta, se hace en un quirófano mayor con el paciente dormido. Un paciente que está despierto y que está sintiendo, primero que uno no trabaja con tranquilidad de que el paciente esté sintiendo algo que le esté molestando, que no somos dentistas y yo creo que es una cirugía corporal de riesgo, que hay que tener no solamente precisión, sino también una seguridad al 100%, que el anestesista esté controlando al 100% cómo está dormido el paciente y que sobre todo no haya ninguna complicación posterior. ¿Qué periodo de recuperación tiene una y otra liposcultura? La liposucción habitual y la liposcultura HD. ¿Tienen el mismo periodo de recuperación o...? Una lipo pequeña no conlleva tanto posoperatorio, pero sí, o sea, en todas las cirugías, es un poco lo que yo quería dejar claro, es que en todas las cirugías que te quieran realizar este verano hay que hacer un antes, un el momento y un después. Y ese antes hay que preparar ese cuerpo. O sea, si te sobra 20, 30 kilos o 15 kilos o 8 kilos, hay que intentar acercarnos a ese peso ideal. Hay que desinflamar el cuerpo, porque hablamos con Anita siempre mencionamos el tema de la nutrición, una alimentación antiinflamatoria para poder conseguir que el cuerpo esté adaptado a ese proceso o daño inflamatorio que le vamos a hacer. Luego, una vez que se ha hecho eso, entender que el paciente, si está inflamado, dar una suplementación hasta días previos de la cirugía. Suspender todos los medicamentos que hayamos indicado previamente, porque hay suplementos y hay medicamentos que pueden alterar tu coagulación de la sangre y poner en riesgo esa cirugía, no solamente para ti, sino para el cirujano también, con lo cual es importante entender eso. En el momento, el durante, el médico te lo tiene que explicar en el momento que te va a operar, quizás un par de semanas antes, para que seas consciente de todo el cuidado, o sea, ese posoperatorio, esas vacaciones que vas a ocupar para operarte, es importante que lo sepas, que no puedes coger sol. O sea, ese post, las curas, las revisiones, protección solar, beber mucho líquido, ponerte cremas, hidratar la zona, masajear la zona, los drenajes linfáticos, todo eso es tan importante que la misma cirugía y que elijas al buen cirujano. Porque un buen cirujano te explica el antes, te prepara ese cuerpo, te dice dónde te vas a operar, cómo van a ser, las horas que vas a hacer y el después. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el tiempo? O sea, una lipo pequeñita, si hablamos de un bracito o de una cara interna de muslo, es un Michelin de un 10x10, no conlleva tanto masaje, drenajes ni nada, pero ¿por qué no alteramos tanto el sistema linfático? Sin embargo, cuando hacemos una alta definición en una lipo pequeña, pues con una semana lo tienes resuelto, pero una high definition o una lipoescultura en alta definición y encima transposicionamos la grasa que tenemos en el glúteo, conlleva que hemos alterado todo nuestro sistema linfático, con lo cual ese retorno venoso no fluye igual, con lo cual los masajes, los drenajes, las curas, el mantenimiento posterior, pues te puede llevar desde mínimo un mes y medio, que la gente piensa, bueno, me opero en Península, vengo y que me hago el masajito en la fisioterapeuta de la esquina. No es así. O sea, quien te ha operado sabe exactamente la cantidad que te ha retirado, ese post, de dónde y dónde lo ha colocado, en donde no hay que tocar, porque es un injerto graso. Con lo cual, esos cuidados es quizás, siempre se los digo a mis pacientes, es tan importante la cirugía como es el 50% de importante ese posoperatorio. Igual la faja. O sea, la faja, el vendaje, la compresión, cuando te lo quitan, cuando empiezan a hacer los masajes, es importante que el médico que te opera también lo sepa.
y te lo explique antes de que te sometas a una intervención. Y la faja no es la misma cuando empiezas que cuando terminas. O sea, yo tengo pacientes de alta definición que empiezan con una XL, una faja estas colombianas supermonas, y terminan con una S o una M. Entonces tienes que ir reduciendo el volumen a medida que el paciente se va deshinchando, con lo cual es tan importante el antes, durante y el después en ese tipo de cirugías. Está claro que la liposucción y la liposucción HD tiene que estar hecha por profesionales y con un diagnóstico previo y con una buena información a todos los que sean sujetos a tratamientos específicos y personalizados. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos al 2. Al 2 que hemos hablado de colocarle un poquito de grasa a los señores que tienen poco culo, como es mi caso, que tengo el culo carpeta, según dicen mis hijas, que es el aumento de glúteo, la técnica conocida como BBL. Técnica de ese Brazilian butt lift, pero esta técnica ahora mismo ha cambiado. La gente antes quería culotes. Eran culotes bonitos los que querían. Exacto. Entonces yo estuve en una formación ahí en Turquía por esta técnica y en Málaga, y la verdad es que la filosofía ahora mismo de esto ha cambiado. Ahora la gente busca un contorno corporal más natural, más armónico con tu cuerpo. Más ahora proporcionado, ya, no esos tremendos culotes que se... Antes se buscaba eso. Cuanto ahora más grande, mejor. Hablamos ahora ya de 3-4 años aquí, ya los pacientes vienen, no quiero que se me note. Quiero algo natural. Relléname este hoyito que tengo. Esto de que todas las mujeres cuando nos sentamos llevamos muchas horas sentadas, la parte inferior de las nalgas se nos queda fofita o blandita, o el típico hoyuelo que se ve de la celulitis. Todo eso se puede corregir, se puede mejorar. Entonces, esta técnica de glúteos perfecto o armonización 360, que es la nueva tecnología, la nueva técnica que ha aparecido, que ya tengo una formación ahora de un brasileño famosísimo en Península a finales de este mes, que ya lo hablaremos después, pero que va en eso, o sea, es quitar o armonizar el glúteo de una manera más bonita, o sea, glúteos planos, con celulitis, menos invasiva, sí, porque quitas la grasita que te sobra, esa poquita, para armonizar esa nalga que de repente está con celulitis, que está con un poquito de fofito o que perdimos peso. No sé si te suena el GPL1, que eran las caras Ozempic. Ahora también se ve los culos Ozempic. O sea, después de haber perdido tanto, te quedan las nalgas bailonas, de flacidez, de descolgamiento, y esta técnica ha venido para armonizar estos glúteos, ponerlos más o menos perfectos, con lo cual se puede hacer no solamente con grasa, que antes lo hacíamos solo con grasa y poníamos mucho volumen, o querían los glúteos más voluminosos y más repomposos. Ahora lo que se busca es rellenar esos hoyuelos, solucionar ese problema, y le llamamos la armonización glútea 360, con la cual lo usamos no solamente grasa de tu mismo cuerpo, sino también plasma gel. ¿Qué significa? De tu sangre vamos a sacar, vamos a gelificar. Plasma gel. Plasma, o sea, tu sangre, tu plasma, lo gelificamos y lo transformamos como si fuera un relleno, un ácido hialurónico. Irrechazable, eso de tu propio totalmente cuerpo. Irrechazable, totalmente de autólogo. Estamos consiguiendo menos inflamación en tus glúteos. Sí es verdad que dura menos tiempo que un ácido hialurónico, probablemente, y haya que repasarlo a los 6-8 meses, pero estamos hablando de resultados naturales. Luego está el ácido hialurónico, que ese sí sale un poco más caro, pero... por la cantidad que hay que meter, ¿no? Porque se entra mucho. Sí, antes se ponían más cantidades. Ahora lo que se hace es levantar a través de una técnica de subcisión, quitamos esa retracción que tiene esa celulitis para poner ese poquitito de hialurónico que necesita. O inductores de colágeno, que también ha estado muy de moda, la Luma. ¿Se puede poner a la vez o una cosa a la otra? Claro, es que las técnicas combinadas son lo más bonito, porque ¿dónde está la grasa? Vas tapando los agujeros profundo. de una y de otra, ¿no? ¿Dónde está la grasa? Profundo. ¿Dónde está la fibrosis? En donde deben ir los inductores de colágeno. ¿Y dónde está la hidratación y la piel bonita? O sea, ¿dónde queremos hialurónico? En la parte superficial. Entonces, conociendo la anatomía, sabiendo el problema que tiene ese glúteo, podemos dar el volumen en el lugar adecuado.
Bueno, es bueno que se vayan poniendo de moda unos culitos más proporcionados, pues a mí me llama muchísimo la atención esa obsesión de muchísimas mujeres de ponerse esos traseros tan desproporcionados. Ahora ya parece que la coherencia es más armónico o más armonioso a su cintura, a su ancho de hombro. Sí, la verdad es que la celulitis a casi el 90% de las mujeres nos ataca por el tema hormonal. Y yo creo que pasados los 40, la gran mayoría de mujeres padecemos de esa celulitis. Y ya la piel de naranja lo tenemos todas, que es normal. Pero sí es verdad que hay glúteos que rebasan un poco los hoyuelos, que incomodan muchísimo y sobre todo generan mucho complejo. Entonces yo creo que eso ya tenemos solución con estas técnicas. Pues técnicas impresionantes las de construcción de glúteos y de mejora de esa parte del cuerpo. Ahora vamos a una parte íntima, la cirugía íntima femenina, que también en los últimos tiempos está sufriendo una modificación importante, ¿no? Y es la que de las cirugías que menos se habla, ya que genera mucho complejo. Sí, la gente no lo comenta. La gente en consulta y adentro empiezan a hablar sobre esto, pero hubo un boom hace como unos 5 años que no me daba bio de operar zonas íntimas. Y ahora un poco bajó la tendencia hace un par de años y nuevamente, fíjate, ha vuelto a aumentar. La depilación trajo consigo el que nos viéramos, la depilación zona íntima, trajo consigo que nos viéramos nuestros labios menores, nuestros labios mayores, pasados los 40 ya empieza la flacidez, o si hemos sufrido una cesárea, el acúmulo de grasa. Entonces, al igual que el rostro, la zona íntima también sufre todo ese proceso hormonal y genera complejos que hay casos incluso hasta niñas de 13, 14 años en donde la pielcita de los labios íntimos femeninos pequeñitos se hacen largos. Y ha habido gente pues que me dice, mira, parece un murciélago de lo que se estira. Y eso tú no te puedes imaginar el trauma que pueda generar a una niña tener eso. Y peor. Y malestar también puede ser, ¿no? Incluso llegar a doler, ¿no? Duele, incomoda cuando vas a hacer deporte o ejercicio y te pones una malla. A las relaciones sexuales genera mucho complejo. Yo he tenido pacientes que después que se han separado es cuando han venido y han dicho, a mi marido no le importaba, pero a mí sí. Y es cuando ya dicen, pues quiero solucionarlo ahora, porque esto me complejó tanto. Y gente pues que decía, no soy capaz de desvestirme sin apagar la luz. Y son cosas que si se pueden hacer en una intervención que dura entre 30 minutos, 40 minutos con anestesia local, en una consulta en donde el ginecólogo y yo, que soy ginecoestética, sí es verdad que el máster de cirugía estética nos enseña a valorar este tipo de patologías, también nos enseña hasta dónde llegamos nosotros. Y habían venido pacientes incluso que después de un parto que han padecido un desgarro vaginal y que probablemente tenga el introito vaginal muy dilatado, ahí no entra una ginecoestética para nada, ahí tiene que entrar el ginecólogo a reconstruir todo el introito vaginal. Y el doctor Ricardo y yo coincidimos siempre en que este tipo de cirugías es fundamental trabajar conjuntamente, porque ya los dilatadores para disminuir un poco ese problema de incontinencia urinaria de estrés que se hace con láser, o la cirugía de labios mayores, labios menores, o la transposición de grasa para acomodar bien esa flacidez, es importante entender que tiene que ser con un equipo multidisciplinar, en donde esté el ginecólogo que descarte lo patológico y esté un ginecoestético en donde te mejore la parte estética o funcional, entre comillas, lo armónico que puede tener tu zona íntima. Y yo creo que combinando la aparatología láser, que es el GineLaser, para este tipo de problema, ya que se realiza el corte con láser, se cierra y se pasa el láser por el introito vaginal para conseguir esa pequeña retracción del introito y de esta manera mejorar lo que es la incontinencia urinaria de estrés. Yo hasta hace un par de años, cuando pasó el periodo de la menopausia, si no lo hubiera sentido, no lo hubiera recomendado. O sea, es de reírte, saltar y decir, ostras,
se me escapó la pipi. Es vergonzoso para una mujer tener que vivir con un saldo slip toda la vida. Y yo recuerdo a mi madre y la abuela que siempre tenían las compresitas protegiéndote. Y eso ya no es. A fecha de hoy es inviable. Yo creo que conociendo que existen tratamientos de láser o cirugías en donde se puede mejorar este problema, fundamentalmente acudir a un centro especializado que te valoren, que te diagnostiquen, que te den la tranquilidad que ese posoperatorio lo vas a llevar bien, sobre todo un 24/7 en donde el médico que te operó sea responsable al 100% de tu posoperatorio. Yo creo que eso en Clínica SICA lo trabajamos bastante bien, ya que el equipo que contamos, tanto de médicos estéticos como cirujanos y cirujanos plásticos, lo llevamos a rajatabla. Bueno, y para acabar, el gran cambio, también gran cambio de los medicamentos antigrasas, estos los famosos GLP que producen adelgazamientos milagrosos entre 15, 20, 25 kilos en poco espacio de tiempo. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Esto es peligroso? ¿Esto está bien? Eso no está bien. Evidentemente no está bien cuando lo usamos esta medicación de manera que si te sobran 40 kilos, tiene que hacerse de manera proporcional en un tiempo de 1 año y medio, 2 años, en donde el médico que te trata, porque son medicamentos que hasta, no sé si habrás escuchado, que hasta te puede causar pancreatitis o daño hepático. O sea, no se puede recomendar porque te fue bien a ti, el amigo que se lo tome y el vecino también. Entonces es una cosa que hay que regularla, yo pienso, un poco mejor para que no todo al que le sobre 3-4 kilitos, si se quiera pinchar el Mounjaro o el Ozempic o el Wegovy, que tiene muchas marcas, que ya lo da la Seguridad Social en algunos casos por obesidad mórbida, que está bien, pero hay que seguirlo a Tratamiento rajatabla. médico, ¿no? Esto no es de internet. Una analítica, un buen diagnóstico y una buena indicación y un buen seguimiento, yo creo que es fundamental. Entonces, el médico tratante, tu médico de cabecera, te tiene que primero empezar con dosis bajas e ir subiendo progresivamente. Yo he tenido pacientes que ha venido rebotada porque se lo vio la amiga y la amiga empezó con vómitos, dolor abdominal, debilidad del cuerpo y menos mal que vino, porque son complicaciones que si no te lo explica quien te lo va a aplicar, entonces tenemos un gran problema. Y claro, uno de los problemas que el doctor Ricardo Cortés, uno de nuestros cirujanos plásticos, menciona siempre es cirugías bariátricas o cirugías post-balón. Esas cirugías son ahora mismo el resultado del Ozempic, en donde perdemos 30 o 40 kilos y toda la piel nos queda descolgada. Eso hay que quitarlo después, ¿no? Exacto. Ahí es donde viene pues un buen cirujano plástico, que ya contamos con 2 cirujanos en el equipo, en donde lo que van a hacer es recortar esa piel, explicando bien a ese paciente qué es lo que tiene que hacer posteriormente. Y son cirugías prácticamente de cirugía plástica reconstructiva y reparadora, porque hemos tenido que no solamente colgajos, sino también eliminar kilos de piel sobrante que están causando primero no solamente una incapacidad en el día a día de la persona, esos sudores que te pueden caer debajo de ese faldón que tienes, o esos complejos de usar mangas largas en donde no puedes moverte bien. Son cirugías que causan una cicatriz. Entonces, quieras o no, van a causar una cicatriz. Entonces, es inviable que una paciente que le cuelguen 10, 15 o 20 centímetros pretendan de repente tener resultados sin cicatrices. Entonces, es importante entender que existen aparatologías láser que después de esa cicatriz van a venir a solucionar esa mala cicatrización o esa buena cicatrización o mejorar esa cicatrización. Entonces, ahí es donde yo siempre le tomo la palabra al doctor Cortés, que él siempre menciona de que el 50% de una intervención es en el quirófano y es de la mano del cirujano, pero el otro 50% de esa intervención o de esa cicatriz depende de la capacidad de cicatrización buena o mala del paciente, de también los cuidados que haya tenido post, y luego si se ha operado en verano o en invierno, porque una cicatriz en donde esté rozando una faja o un cinturón va a ser una mala cicatrización, un queloide o una diástasis o una dehiscencia de herida, en fin.
Bueno, pues nos quedaba una intervención muy interesante, quizás la más extendida, la mamoplastia. ¿Hablamos de ella hoy o la tocamos y la dejamos para la semana que viene? Porque la mamoplastia es extensa, ¿eh? Eso nos puede pegar un programa entero hablando es extensa y yo creo que lo tendríamos que hablar con uno de los cirujanos plásticos, que es el que la realiza, pero quizás para dar una pincelada, el tema de la cirugía mamaria. Que ahora, ya no es solamente aumentar, ya es reconstruir también como... Sí, pero ha dado un cambio también, al igual que la abdominoplastia, las pexias, las dermoplipectomías, el quitar la piel sobrante después del Ozempic. Ahora en las mamoplastias las cirugías han cambiado. La forma de ver la cirugía de mama, que yo creo que deberíamos hablarlo con uno de los cirujanos plásticos, es las técnicas que han aparecido, que son una técnica mía, en donde... Se llama mía la técnica. No es que sea tuya, de Sonia Díaz, sino que se llama mía. Sino es una técnica en donde se pone con mínimas incisiones un implante de un tamaño pequeñito. Y ahora es lo que buscan la gente, ya no buscan las exageraciones. Ya, yo creo que hasta se ve algo vulgar lo que mencionan los mismos pacientes. No quiero esos 500 o 400 que tenía mi amigo, que tiene mi vecino, que tiene tal. Quiero algo para mí del tamaño pequeñito o que se me note pero discreto. Y eso es lo más bonito quizás, que es lo que yo puedo mencionar para dar esa pincelada o ese adelanto a la siguiente intervención en donde lo hablaremos con el cirujano plástico. La mamoplastia es quizás la cirugía más extendida, ¿no? Las cirugías de mama. Hablaremos con el doctor Ricardo o con el doctor Manuel, que tenemos un nuevo plástico en el equipo, que yo creo que es una cosa bastante interesante y ellos están mucho más puestos en ello. Pues podrías resumirnos todo lo que hemos hablado, porque mira la cantidad de cosas que hemos contado hoy, ha sido bastante extenso. Porque las cirugías corporales ahora en verano están muy de modas, pero la gente no sabe que para someterse a este tipo de intervención es fundamental primero preparar ese cuerpo. No voy, me opero a low cost y ya está, y que recupere mi cuerpo como Dios manda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nada, a los oyentes decirles que estamos tanto en clínicas ICA de Costa de Eje de la Orotava y ahora también en Fuerteventura para poder hacer esas valoraciones médicas. Los mejores profesionales de la mano de la doctora Sonia Díaz en Clínicas ICA. Sonia, siempre es un placer hablar contigo. Me estoy enterando de un montón de cosas, que lo sepas, cada día soy un experto. Ya me preguntan en mi entorno, dicen, ¿y esto y aquello? Y ya te piden cita también a ti. Casi. Bueno, doctora, gracias. Nada, hasta la próxima semana. Adiós.